Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Esta semana pretendemos avanzar en la revisión, en el conversatorio que sostuvimos la pasada semana, planteando la necesidad de la planificación, de definir estructuralmente una planificación estratégica y en torno a esa planificación estratégica del país, avanzar en los diferentes elementos que son claves para garantizar el desarrollo sostenible. Estamos intentando desde la utopía, en esta etapa de nuestras entregas, de hacer entender la necesidad de tener un pensamiento proactivo que nos permita ver, antes de que ocurran los eventos, todos los elementos que de una u otra manera pueden incidir en los desastres o en los eventos catastróficos o en los eventos que limiten la calidad de vida o afecten la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos o de aquellos que habitamos en este territorio. En esta semana vamos a dedicar los segmentos a conversar de diferentes aspectos de los elementos estratégicos de la seguridad ciudadana. O sea, cómo está incidiendo o cómo incide el concepto seguridad ciudadana en el desarrollo de un país, en el desarrollo de nuestra República Dominicana. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para garantizar que haya seguridad en nuestro país? Seguridad ciudadana. Habrán muchos elementos de seguridad a ponderar, pero aquí queremos ver ahora todo lo que tiene que ver con la reducción de riesgos de desastres o de eventos catastróficos que puedan afectar la vida misma de cada uno de los que cohabitamos en el territorio de la República Dominicana. No se vayan, queridos amigos, porque en breve entraremos en materia revisando los diferentes aspectos que de una u otra manera pueden incidir o tienen que incidir positivamente o pueden incidir negativamente en ese concepto clave para garantizar nuestra sostenibilidad del desarrollo por el que tanto luchamos y por el que nos desvivimos cada día, cada uno de nosotros. En breve con ustedes, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. El primer elemento, queridos amigos, que debemos analizar con respecto al tema de seguridad, vinculándolo al tema nuestro, que es garantizar una vida segura, sin riesgos, que nos permita alcanzar el pleno desarrollo, es entender que la decisión estratégica que ha decidido el Estado dominicano, digamos desde hace unos años para acá, que es fundamentar su desarrollo, su equilibrio
el equilibrio desde su desarrollo, la sostenibilidad de su economía en la explotación de su potencial turístico. El turismo como una fuente que impulsa todos los sectores de la vida nacional es un elemento estrechamente vinculado con la seguridad ciudadana. Si un país no es capaz de ofertar un ambiente saludable, un ambiente adecuado, con condiciones mínimas de desarrollo, pero sobre todo con garantías de seguridad y salud, ese país está destinado a perecer en su intento de impulsar un desarrollo turístico nacional o de mantener ese desarrollo turístico nacional. O sea, si un turista no puede llegar y compenetrarse, visitar con seguridad todo su potencial, el potencial histórico, ecoturístico, agroindustrial, artístico, cultural que tiene el país, si se expone a elementos de violencia o situaciones de riesgos producto de la inseguridad, ese turista va a descartar ese destino como un posible lugar para hacer una visita turística. Y pasamos a ver un ejemplo que lo tenemos al lado de nosotros. En la década de los 70 o hasta la década de los 70, nuestro vecino país de Haití era una potencia turística del Caribe. Indiscutiblemente, podríamos decir que era una de las dos principales potencias turísticas del Caribe insular. Puerto Príncipe o Haití, en sentido general, y Jamaica, con su punta de lanza en Montego Bay y Ocho Ríos, eran los potenciales turísticos más importantes del Caribe insular y uno de los principales del Gran Caribe. Pero resulta que una escalada degenerativa de violencia y de inseguridad que comenzó a desarrollarse ya en la década de los 80 y que en los últimos 40 años ha llevado a una situación de insostenibilidad social que tiene su máxima expresión en la situación actual, donde bandas armadas controlan el territorio, donde el gobierno es incapaz de garantizar la seguridad ciudadana, ni de los ciudadanos del país, ni de los visitantes, como se manifiesta en los secuestros que han estado ocurriendo con mucha frecuencia en las últimas épocas. Y no nos referimos exclusivamente a los secuestros de las últimas semanas, sino secuestros de los últimos meses. Han hecho, además de la situación del desastre ocurrido en el terremoto del 2010 y otros elementos que afectan su temas de salubridad, han hecho inviable, prácticamente inviable o insostenible el proyecto de Estado del gobierno haitiano. Hay una situación muy difícil que tiene su principal escollo en la situación de inseguridad que genera a su vez una ingobernabilidad. Ese es un extremo que nos pone claramente de manifiesto cuáles son los riesgos que tiene un país que permite, que facilita, que no controla los elementos de inseguridad como un mecanismo de garantizar la sostenibilidad de su desarrollo. Porque la principal actividad en pos de conseguir el desarrollo, que es el turismo, se esfuma inexorablemente. Nosotros como dominicanos tenemos que entender que priorizar el tema de seguridad ciudadana es una premisa sine qua non para seguir avanzando en la sostenibilidad de nuestro país. Y no estamos hablando de programas o proyectos de inseguridad, planes pilotos aquí o allá,
para ver de 10.000 lugares que tenemos, vamos a poner en 5 lugares, en 10. No es posible. O sea, el país necesita tener una estrategia nacional de seguridad ciudadana que permita de manera constante y en todo el territorio nacional preservar las condiciones de seguridad que nos permitan seguir avanzando en las tareas de desarrollo en las que estamos avanzando, en las que aparentemente estamos sólidamente posicionados, pero que debemos reforzar a todas luces y ante todos los escenarios para que no haya dudas de que este país es el principal destino turístico del Caribe y uno de los principales destinos turísticos del continente, lo cual quiere decir que hay una garantía de la seguridad ciudadana, una garantía de la producción agropecuaria necesaria para impulsar y sostener ese turismo y para garantizar los medios de vida, los medios de subsistencia de todos los turistas que nos visitan y sobre todo de los más de 10 millones de almas que deambulan o que deambulamos y que nos movilizamos y que trabajamos permanentemente en este territorio. Dejamos la premisa de que esa seguridad ciudadana es un puntal de soporte básico para preservar el potencial turístico que tenemos y explotarlo de manera racional, de tal manera que ese turismo no sea una materia agotable, no es una materia prima que se agota, sino que es una materia prima que se reinventa según pasa el tiempo, preservando su potencial, preservando sus componentes y potencializándolos cada vez más para poder atender la demanda creciente que debe generar ese turismo que debemos asimilar, que debemos incorporar en nuestras actividades. Es una tarea difícil, una tarea aparentemente difícil, porque hace tiempo estamos oyendo en varios gobiernos diferentes planes y programas de seguridad ciudadana, o planes, proyectos, o intentos por acá, intentos por allá, y no se concretiza una visión estratégica adecuada que garantice que vayamos avanzando de manera sostenible a esa garantía del territorio. Muy por el contrario, se generan especulaciones con mucha frecuencia. Se generan especulaciones de que si la Policía Nacional tiene capacidad para jugar su rol, muchos cuestionamientos en diferentes sectores. Se generan especulaciones de que si el sistema de seguridad nacional, fíjese que es diferente al sistema de seguridad ciudadano, el sistema de seguridad nacional, que es el Ministerio de Defensa con todos sus equipos, la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea Dominicana, cuya principal misión es garantizar la defensa nacional del interés nacional, si cumple o no, sobre todo en un momento en el país donde si hay alguna debilidad en algún otro sector, tradicionalmente se le echa manos al Ministerio de Defensa y a sus componentes para reforzar la capacidad de respuesta de nuestra Policía Nacional. Estamos viendo muchos cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Policía Nacional. A veces el cuestionamiento sobre los individuos o sobre algunos individuos o algunas acciones, y otras veces cuestionamientos directos sobre la institución. Y yo, antes de pasar al segmento siguiente, que tendremos una pausa en unos minutos, queremos dejar una reflexión en ustedes para conversar de esa reflexión en el siguiente segmento. Si de manera impulsiva todos los dominicanos
todo el poder político del país, todos los sectores, coincidiéramos con la decisión de que hay que eliminar la policía porque ahí nada sirve y que todo hay que cambiarlo, solamente les invito a pensar qué sería de la República Dominicana, qué sería de todos nosotros, que si bien estamos preocupados por las fallas que identifican los medios de comunicación y que se presentan en el desempeño de esa institución, ¿qué sería de nosotros si de repente eso fuera un hecho y se eliminara, se cancelaran a todos los policías, se eliminara todo el sistema policial que hay en el país y amaneciéramos hoy saliendo a la calle sin una sola autoridad policial disponible para apoyar ni a la ciudadanía ni a nadie? O sea, resolvimos el problema de que no sirve la policía y que cambiamos la policía. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el escenario que tendríamos en el país en ese momento? No se vayan, queridos amigos, porque en breve, en el siguiente segmento, analizaremos los escenarios que se pueden presentar si de manera impulsiva el Estado, el gobierno o toda la ciudadanía apoyara, impulsara una eliminación radical de esa institución por los dolores de cabeza que nos está generando. No se vayan, que en breve volvemos con ustedes. Queridos amigos, dejada la pregunta en el segmento anterior, ¿qué sería de nosotros, los ciudadanos, si hoy despertáramos con que no hay policía porque la eliminamos de cuajo por los problemas que están suscitando? O sea, malos ejemplos, de personas no calificadas, pero decidimos eliminar la policía porque hay voces que dicen que hay que cambiar y que hay que erradicar la policía y que el gobierno tiene que eliminar eso. Sencillamente, desde la utopía, solamente vemos el ejercicio, la imagen que vemos en Haití. No hay policía, no hay gobierno que controle a los malhechores en las calles. Todos los malhechores estarían en las calles. Probablemente muchos de los policías que hoy cuestionamos porque tienen conductas inadecuadas estarían sumados a esos malhechores. Y ya se puede usted imaginar cuál es la situación donde todos los policías que están custodiando las plazas comerciales, los bancos comerciales, las empresas, todas las policías que están custodiando a los funcionarios, todos los policías que están cuestionando a todos los empresarios, los 17,000, los 20,000 que hay dispersos por ahí que cuestionamos, que si se vale, que si no se vale. Imagínese usted si además de eso, todos los que están en los cuarteles a donde usted va a poner una querella o una denuncia cuando hay problemas, o los policías que están custodiando los recintos donde están los privados de libertad, imagínese usted el caos que eso significaría para nuestro país. Yo creo que a simple vista, con ese escenario, que es el peor escenario, nos debe decir que la decisión de hacer la revisión e implementación de la reestructuración de nuestra Policía Nacional no puede partir de la premisa de que todo lo que está ahí no sirve, porque si todo lo que está ahí no sirve, se cayó el país. O sea, exclusivamente no puede ser. Tiene que partir de una premisa de implementación que tome su tiempo de revisar dónde están los fallos, cuáles son los defectos que hay y cómo implementar las estrategias adecuadas de seguridad ciudadana para garantizar la sostenibilidad del desarrollo. Con esto queremos decir que las voces agoreras que plantean y que aupan todo un proceso de eliminar y de perseguir y de presionar un cambio policial, si no están orientadas por un objetivo final, que es el de preservar la sostenibilidad del desarrollo, obviamente no califican en este caso. Que es necesario hacer los cambios, seguro,
pero hay que hacer los cambios de manera sostenible que permitan garantizar el objetivo final, que es la seguridad ciudadana, que permitan que podamos seguir avanzando adecuadamente en impulsar el desarrollo del país. Y fíjense que estamos hablando de mantener un ambiente saludable, adecuado, que permita el desarrollo pleno de nuestro potencial, que permitan que el Estado pueda seguir siendo el garante de la seguridad ciudadana, el garante de los espacios adecuados que necesita toda la población para alcanzar, para desarrollar su máximo desarrollo. Y si no tenemos esa garantía de libre circulación, esa garantía de protección de la vida y de los derechos, porque eliminamos de golpe y porrazo nuestra Policía Nacional, el escenario, en lugar de ser mejor, es un escenario peor. Y debemos verlo y analizarlo con esa crudeza para entender que los pasos tienen que irse dando de manera consistente y orientados por el objetivo final último, que es garantizar la sostenibilidad del desarrollo del país. Pero también debemos también verificar que ese proceso de cambio no es un proceso de cambio que debe ser trunco, que avanzamos 5 pasos y retrocedemos 10, porque hay intereses que se mueven, hay intereses donde de repente hay gente que vive dentro de la organización del desorden y de la inseguridad. Porque de repente, si tienen algún negocio de compañía de seguridad o de protección personal, o tienen algún tipo de negocios profesionales que le permiten ejercer una profesión que en connivencia con otros sectores de justicia pueden tener la posibilidad de manipular riquezas o recursos que de otra manera no podrían manipular en un país que manere de manera sostenible y simple. Eso implica que hay que revisar el sistema, que hay que poner reglas de juego claro que permitan que sea posible avanzar de manera sostenible. O sea, no es posible tener 2 policías, una policía nacional para un sector que puede pagar de manera privada por ella, o que puede movilizar a sus actores como elementos de protección para acciones muchas veces ilícitas, y otra policía nacional incapaz de garantizar la seguridad del ciudadano que vive de acorde a sus capacidades y a sus limitaciones, el ciudadano de a pie, como decimos, el ciudadano que está inmerso en sus labores de desarrollo, construyendo la patria con una maceta, con un martillo, con una pala, con una azada o electrificando un motor. O sea, esa masa laboral que es la que construye y mantiene engrasada toda la maquinaria productiva del país, que es la base generadora de riquezas que necesita el país, no puede estar desprotegida por la policía. Esa masa que involucra a más del 90% de la población nacional no puede estar desprotegida, mientras un grupo reducido es el que mantiene una protección adecuada por la policía. Y eso por 2 razones. Primero, porque la policía de por sí, la mayoría de sus miembros son parte de esa masa desprotegida, de esa masa que está involucrada en el proceso de construcción del país. Sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, sus esposas, sus esposos, son los clientes de las escuelas públicas, son los clientes de los colmados, de los mercados, son los clientes que se movilizan en el transporte colectivo del país. Entonces, el programa de garantía de seguridad ciudadana,
cuando implica y compromete a ese policía con el desarrollo sostenible del país, lo compromete con garantizar el desarrollo sostenible y el desarrollo de las oportunidades de su familia y suyo personalmente. O sea, no puede concebirse al policía y al agente policial como un elemento extraterrestre que está al margen del propio desarrollo del país. No puede discutirse en la estrategia de seguridad ciudadana discutiendo la revisión del policía sin que el policía como elemento, como individuo, no forme parte en esa estrategia de discusión que le haga entender que él como ciudadano tiene un doble compromiso. Un compromiso como policía de garantizar la sostenibilidad de la seguridad ciudadana del país, pero al mismo tiempo como padre de familia, como miembro de una familia dominicana, tiene la obligación de hacer sostenible todos los esfuerzos que se hagan por garantizar a esa Policía Nacional como un elemento de orgullo, un elemento que garantice la estabilidad, que no puede ser él en su afán de búsqueda o en su afán de sobrevivir un elemento aparte, sino que tiene que ser toda su institución, él con todos sus compañeros, una parte importante de ese proceso de desarrollo en el que estamos envueltos en el país. Que él no puede ser un objeto pasivo que esté esperando la acción que va a garantizar la solidez, el prestigio y el bienestar en su organización. Que tiene que ser un sujeto activo de discusión de la misión que tiene que cumplir esa organización, que tiene que ser un sujeto activo que permita que la Policía Nacional alcance los mayores estándares de funcionamiento y de prestigio en todo el país. Es probable que los equipos que están discutiendo, los expertos nacionales e internacionales, no hayan entendido de que la comunidad que está en riesgo, la comunidad afectada, es un elemento clave en la discusión de la problemática que le permita ver cuáles son las amenazas y debilidades que tiene, al mismo tiempo potencializar todos los recursos y capacidades para identificar las oportunidades que le permitirán alcanzar la meta de que la Policía Nacional sea una institución sólida y respetable, trabajando por la seguridad y la sostenibilidad del país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Alcanzar, queridos amigos, ese estándar de calidad en una institución como la Policía Nacional, que es un elemento importante en la seguridad ciudadana, es una tarea que no es de pocos, es de muchos. Y estamos viendo un tema de manera proactiva, no estamos viendo un tema coercitivo o un tema de presión o de que hay que quitar o hay que poner. Estamos hablando de cómo movilizamos recursos en el país, capacidades en el país, para que sea posible alcanzar esos estándares de calidad que necesitamos. El empresariado nacional que tanto requiere de seguridad en el país para que los ciudadanos y los turistas puedan seguir movilizándose por todo el territorio nacional, consumiendo los productos que lanzan al mercado y que necesitan garantizar la seguridad de esas plazas y esas tiendas para que puedan seguir teniendo las utilidades que requieren. Tienen que revisar su estrategia
de que si es correcta la estrategia de sencillamente darle a unos pocos, contribuir a unos pocos, en lugar de contribuir con el Estado pagando los impuestos correspondientes o participando en las discusiones de la estrategia, garantizando que sea sostenible, es un tema a revisar. Ese empresariado nacional, los industriales, los líderes sindicales, que hoy son líderes empresariales también, la academia, que tiene la responsabilidad de atender, de educar, de preparar, desde la niñez a toda la población nacional, todas. Más de 3 millones son miembros de esa colectividad de educación básica y primaria. Hay una parte importante que está involucrada en la información técnico-profesional, tanto en los politécnicos como en las universidades. O sea, en el día a día podemos decir que casi la mitad de la población está involucrada en procesos educativos, en procesos de formación, de fortalecimiento de capacidades, unos siguiendo planes normales y otros planes de educación continuada. Pero es un proceso permanente donde todo el mundo tiene que estar revisando y discutiendo cuál es el rol de su institución o de su sector en garantizar esa seguridad ciudadana que todos anhelamos, pero sobre todo que todos necesitamos. O sea, ninguno de nosotros está ajeno a lo que hay que hacer para garantizar una exitosa implementación de la seguridad ciudadana. Y quiero, para que veamos un ejemplo, hacer un comentario de un documental, un mensaje que vi compartiendo en las redes, que era la implementación de un sistema llamado Constantino, que se está implementando en una región del país, en la región Valdesia, las provincias San Cristóbal, Peravia y Ocoa, mediante el cual una serie de mecanismos de control interactúan, garantizando que los agentes del orden en ese territorio puedan, al detener cualquier sospechoso, tener con una simple huella digital, identificar si hay algún tipo de expediente legal o de situación delictiva que alerte al sistema de protección ciudadana sobre ese individuo y que pueda mantener ese sistema actualizado. Sistema de justicia, sistema policial, sistemas de control de droga, sistemas de identificación personal. O sea, luce interesante el ejercicio de integrar múltiples actores que permiten que con un simple ejercicio de tomar una huella en 10 segundos, 20 segundos, podamos tener una información actualizada de esa persona, e independientemente de que esa persona no tenga alguna actitud o actividad delictiva, y permite registrar, actualizar los datos en esas 3 provincias del país. Me pregunto, ¿por qué en 3 provincias del país? O sea, ¿por qué, si el ejercicio luce interesante, sobre todo en el hecho de incorporar de manera colectiva a una serie de organismos de seguridad del Estado y de mecanismos de información, ¿por qué, si tenemos una base de datos de todos los ciudadanos del país, o de casi todos, porque hay algunas personas que no tienen documentos de identificación personal, hay muchos ciudadanos extranjeros que no tienen documentación personal, pero digamos podemos tener un rastreo rápido de cualquier actividad sospechosa que se presente, si tenemos la información no en 3 provincias o en algunos pueblos de 3 provincias, sino en todo el territorio nacional? ¿Qué es lo que limita que podamos tener esa información de manera proactiva, preventiva, dando una señal clara? O sea, usted no es que
si usted es un delincuente, no es que usted tiene que abandonar esa zona para que los índices sean menores y entonces se va a otra zona para agravar el problema. Es que donde quiera que usted vaya, si está orientado a una actividad delictiva, va a salir. Mientras su conducta sea correcta y no dé señales de peligro, usted va a seguir desarrollando su vida profesional sin problemas. O sea, el tema de ver casos pilotos no son efectivos en temas de seguridad ciudadana. O sea, si hay un conocimiento que funciona y que hay que poner en práctica, implica que hay que ponerlo a funcionar en todo el territorio nacional, inclusive incluyendo a los miembros de la Policía Nacional, porque de todos he sabido que por razones diversas hay personas que están incluidas en los mecanismos de seguridad que son más delincuentes que los delincuentes que están procesados. O sea, con mucha frecuencia, fulano mandó a que le pusieran a fulano precisamente para que proteja sus actividades delincuenciales. Esa es una realidad en nuestro país. Entonces, no escapa que el mismo sistema, de manera proactiva, del tratamiento de vigilancia y supervisión de todo el sistema. Me luce que es interesante el ejercicio. Me hago la pregunta, ¿por qué en una región? ¿Por qué no en todo el territorio nacional? Pero puede arrojar luz al Estado dominicano, hacerse la misma pregunta y tomar una decisión de una vez revistado ese sistema constantino, que no tengo mayores detalles, solamente tengo información preliminar de un corto video que vi, pero me luce que hay elementos interesantes que revisar, que el Estado con sus herramientas revise e implemente en todo el territorio nacional ese sistema o una variante del sistema que permita que todos los sectores del país estén involucrados en una central única de datos de información que nos permita prevenir, que nos permita llevar el mensaje claro de que no tenemos que actuar después que hay el problema, después que muere el ciudadano o después que el agente falla en su desempeño, sino que respetando las normas y principios internacionales, respetando los códigos que ha firmado el país para protección del ser humano, mientras garantizamos las condiciones de seguridad necesarias que nos deben permitir seguir desarrollándonos y alcanzando ese potencial que queremos, que haciendo todo eso vamos a avanzar de manera sostenible en los pasos necesarios para garantizar la seguridad ciudadana hoy, no mañana dentro de 10 años, sino hoy, con las restricciones que sean necesarias para que podamos garantizar la sostenibilidad del desarrollo que todos merecemos, pero sobre todo que todos necesitamos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve tenemos más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía, tremenda tarea tenemos todos nosotros, los dominicanos, las personas que cada día nos levantamos con el compromiso de aportar nuestro granito de arena para que el país siga funcionando en diferentes etapas, en diferentes niveles. Algunos tienen que levantarse cada día para ir a la escuela, para cumplir su proceso de formación y desarrollo, porque de que ese proceso se realice adecuadamente,
con el aporte conjunto de toda la comunidad educativa, no importa dónde sea, puede ser en una lejana población de la frontera o en una lejana población del este del país, tomando como centro de radiación, digámoslo así, el centro de donde se ejerce el poder del Estado, o en el norte lejano, o en las costas caribeñas, que con mucha frecuencia estamos viendo en los meses recientes un gran movimiento de tráfico de sustancias prohibidas o de embarcaciones repletas de migrantes de nuestro país o de otros países que se quieren desplazar de un lugar a otro con fines no claramente establecidos, porque es probable que los fines ahora no sea tan solo llegar a otro territorio, que es probable que tenga condiciones similares a la nuestra, sino desplazarse a otro territorio para llegar a un tercer destino. A partir de ahí puede ser. Pero en un escenario como el que tenemos, donde cada uno tiene que cumplir con su rol, decía en la academia unos, en el aparato productivo del país otros, en las instituciones del Estado otros, y en las estructuras de dirección del liderazgo, esos tomadores de decisión del país, dispersos en los partidos políticos, dispersos en el empresariado nacional, en el liderazgo sindical, en el liderazgo comunitario. O sea, esos líderes tomadores de decisión que con mucha frecuencia vemos expresarse de una manera, de un color que depende de mis intereses personales, que si fuese en otra época, dijéramos demagogia, de una manera demagógica, si no logramos que ese liderazgo nacional deponga por unas semanas, por un mes, esa actitud demagógica y se pueda sentar a jugar su rol, el rol que les corresponde como líderes de sectores claves del país, a establecer cuál es el papel en el que todos tenemos que ponernos de acuerdo, qué acciones, qué actividades tenemos que impulsar para garantizar la seguridad ciudadana necesaria para mantener el curso de desarrollo del país, para mantener el impulso que lleva o que tiene que tener nuestra economía. Podremos lamentarnos. Hay países del área y de otras áreas en los que en algún momento, en una situación similar, el liderazgo de esos tomadores de decisión de todos los sectores que hemos indicado, se dejó confundir con los cantos de sirena de la demagogia, en lugar de sentarse a concertar y a identificar en todo lo que debemos estar de acuerdo para garantizar la seguridad y la sostenibilidad del país. Y hoy esos países están pagando con lágrimas de sangre el haber desaprovechado esa oportunidad. Países que nosotros los dominicanos hace décadas, cuando estudiábamos, veíamos como países guías, mecas, a donde poder desplazarnos por su nivel de desarrollo y por la riqueza que ostentaban. De repente hoy son países que da lástima mirarles en las condiciones en que están, en las condiciones en que están sus ciudadanos que tienen que emigrar y desplazarse hacia múltiples destinos buscando una oportunidad
cual si fuesen habitantes de los países más pobres y más deprimidos del mundo. Es un espejo en el que debemos mirarnos nosotros. Y debe mirarse el liderazgo nacional. Porque el tema de la seguridad ciudadana no es una responsabilidad única del gobierno. Es una responsabilidad de todo el Estado dominicano. Es una responsabilidad de todo el liderazgo nacional, de todos los tomadores de decisión, porque de ellos depende de que 11 millones de dominicanos podamos seguir disfrutando de un proceso sostenible de desarrollo, de un proceso sostenible de construcción del espacio saludable, del espacio necesario para que las nuevas generaciones puedan alcanzar el logro de sus metas y de sus aspiraciones. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar eso. Y en ese proceso de trabajar para garantizar la sostenibilidad del desarrollo, vivienda digna, servicios adecuados, espacios habitables, preservación del medio ambiente, salud para todos. No es un tema de asistirnos cuando pase el problema, es de evitar el problema, reducir los riesgos en un proceso de construir una república utópica donde sea saludable vivir, donde sea agradable vivir, donde tengamos viviendas dignas, tengamos agua potable, tengamos salud, tengamos oportunidades de trabajo, tengamos seguridad alimentaria, donde podamos tener un retiro digno y adecuado para todos y cada uno de aquellos que se retiran luego de una larga vida productiva. Solamente es posible si somos capaces de sentarnos sin demagogia a oír, a exponer lo necesario, y de eso, si no podemos acordar el 100%, tenemos que acordar, ponernos de acuerdo todos los tomadores de decisión del país con los elementos claves que garanticen esa seguridad ciudadana, que es la seguridad que necesita el país, que necesitamos todos para seguir avanzando en la vía del desarrollo sostenible en la que estamos caminando. No hay forma posible de alcanzarlo que no sea esa. Recordando que no son tan solo los tomadores de decisión los que resuelven, sino que de esa opinión depende la vida de sus familias, de sus empleados, de sus subalternos y de todo y cada uno de los ciudadanos o individuos que de una manera u otra se movilizan a lo largo y ancho de todo el territorio de la República Dominicana. Dejamos esa premisa con ustedes para entrar en una sencilla recapitulación en el segmento siguiente de esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, tarea descomunal que tenemos, pero que hemos planteado los elementos más diversos que inciden en la problemática, solo con la intención de mover a reflexión a cada uno de ustedes sobre los pasos que tenemos que seguir. Y en estos minutos finales queremos recapitular 5 sectores que entendemos que tienen que sentarse en una reflexión primero sectorial del liderazgo de cada uno de esos sectores, luego interactuar
interactuar entre sí para generar esa concertación necesaria que debe llevarnos a corto plazo a la implementación de la estrategia nacional adecuada, concertada, que fructifique en la seguridad ciudadana necesaria para preservar el desarrollo sostenible del país. El Congreso Nacional, y cuando mencionamos al Congreso Nacional como primer poder del Estado que reúne al liderazgo político nacional, porque el Congreso representa a los líderes políticos nacionales, primero, tiene la obligación de ser un ente de concertación y no un ente de confrontamiento. Ese Congreso Nacional tiene que jugar su rol y dar un ejemplo de concertación en esa dirección. El gobierno, el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de implementar las acciones, de mover ser el ejecutivo del país, tiene una gran responsabilidad en que eso funcione. Y todo el aparato de la justicia, junto al sector empresarial nacional y al liderazgo sindical, tienen la obligación de acompañar el proceso, garantizando una visión proactiva, que las acciones vayan orientadas a conseguir la concertación necesaria para que podamos alcanzar la seguridad ciudadana que nos permitirá seguir caminando por el proceso, hacia el proceso de un desarrollo sostenible del país. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en estas reflexiones con nosotros, a la vez que esperamos que puedan seguirse discutiendo, enriqueciendo, modificando si fuera necesario, pero que juntos podamos llegar al entendimiento de la importancia de esa seguridad ciudadana construida por todos y para todos. Muchísimas gracias por la amabilidad de su atención y esperamos vernos la próxima semana por estos mismos canales y a esta misma hora en otra entrega de la Utopía Riesgo Cero.